¿Por qué los judíos viven en Judea y Samaria? Y si alguien los llamara colonos ilegales, ¿cuál es la respuesta que ellos dan para argumentar que no lo son? Hoy son estas preguntas las que responde Rafael Kaufman, vocero de la comunidad judía de Judea y Samaria en habla hispana. Hola, Rafael Kaufman, qué gusto tenerte aquí en Enlace Judío. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Qué placer estar aquí en México y poder compartir con la audiencia mi vida. Rafael, vives en Judea y Samaria, un sitio que es sumamente controversial. Yo quiero empezar con una pregunta un tanto agresiva, porque quiero darte la oportunidad a que la respondas con todo el conocimiento que tienes, primero por ser especialista en el tema, como vocero del Consejo de Judea y Samaria, pero también como una persona que vive ahí todos los días. Así que la pregunta es, si yo te dijera, Rafael, que tú eres un colono que vives en un asentamiento ilegal en territorios palestinos, ¿qué responderías a eso? Bueno, primeramente respondería que la palabra ilegal está fuera de lugar, ¿sí? Porque ya en 1920 las Ligas de las Naciones nos dio nuestro derecho a nuestra tierra y es una tierra, por otro lado, bíblica, tierra que Dios nos prometió al pueblo judío, el pueblo elegido, y es nuestra. Ahora, la palabra colono durante muchas épocas se utilizó como una palabra negativa, colonizar. Colonizar en hebreo se dice leitiyashev, es vivir en un lugar. No es expulsar a nadie, o sea, sería expulsar si estoy expulsando a alguien que es el dueño del lugar. Los dueños originales somos nosotros, a nosotros nos expulsaron y nosotros somos los que estamos volviendo a nuestra tierra, ¿sí? Y entonces yo soy un habitante de una tierra que es bíblica. El 70% de los lugares bíblicos de toda la tierra de Israel se encuentran en Judea y Samaria, cuando Judea y Samaria es el 25% de todo el territorio israelí. Es una cantidad muy, muy grande. Si uno quiere decir, una persona en Tel Aviv me dice, tendrían que salir de Judea y Samaria, yo le diría, pero Tel Aviv es mucho menos bíblico, ¿sí? ¿Dónde aparece Tel Aviv en la Biblia? ¿Dónde aparece Haifa, Natania, Ranana? No aparecen. Si hablamos a las zonas de Judea y Samaria, tenemos Shem, Elon Moré, el monte Grizim, el monte Ibal, Hebrón, Beit Lehem, un montón de lugares que son bíblicos y es la cuna donde nació el pueblo judío. Eso desde el punto de vista religioso, por supuesto. Sin embargo, en 1947 tuvimos una partición por parte de la ONU y luego una consecuente guerra después de que 5 países árabes vecinos atacaran al Estado de Israel en 1948. Pero en 1949 pues tenemos unos nuevos lineamientos al final de la guerra. Y la línea verde que se traza en 1949, pues el Estado de Israel hoy en día traspasa esa línea verde y construye ahí. ¿Qué dices a este escenario? ¿Qué digo a este escenario? La zona de Judea y Samaria no es una zona que nosotros en principio la queríamos en el tratado que se hizo en la partición en noviembre del 47. El país estaba dividido en 3 zonas judías que casi que no se tocaba una con la otra y 3 zonas árabes. Nosotros aceptamos esas líneas que eran un estado imposible de defender. Los países árabes no lo aceptaron, tuvimos una guerra, en esa guerra pudimos ampliar nuestras fronteras, después tuvimos la guerra de los 6 días, que no fue una guerra que nosotros la buscamos, sino que fuimos atacados y por ende tuvimos que luchar, y al luchar en esos lugares tomamos esas tierras. Ahora, esas tierras, si hoy la gente a veces utiliza el término devolver, Israel tiene que devolver, dice, se devuelve lo que no es tuyo, lo que es tuyo lo puedes entregar, regalar. Si tuviéramos entre paréntesis que devolverlas, ¿a quién tendríamos que devolverlas? Tendríamos quizás que devolver a el reino hashemita de Jordania. Ahora Jordania hace ya varios años renunció a esas tierras, ellos no las quieren. Ahora nosotros estamos en esas tierras desde la guerra de los 6 días, y cuál es la visión y la dirección es justamente ¿qué es lo que puede hacer que no lleguemos a entregar tierras? Cuando más judíos viven en esa región, es más difícil que esas tierras caigan en manos de alguien que va a ser nuestro enemigo. Sí, gracias a que tenemos hoy
ese terreno en manos nuestras, tenemos la seguridad de la planicie costera. A veces la prensa, los televidentes, incluso a veces los propios personas de la comunidad no saben. Yo le pregunto, ¿cuál es el ancho que tiene Israel? Hay gente que me dice 200 kilómetros, 250 kilómetros. Israel tiene de ancho entre el Mediterráneo, from the river to the sea, ¿sí? Entre el Mediterráneo al río Jordán, entre 70 kilómetros y 110 kilómetros, donde Judea y Samaria constituyen 55 kilómetros de los 70. O sea, si no tuviéramos Judea y Samaria, tendríamos un país de 15, 20 kilómetros, 30 kilómetros de ancho, que es un país indefendible. Aunque tengamos los sistemas más tecnológicos de defensa, no se puede defender. Una guerra no se consigue solamente con misiles, se consigue cuando entran soldados en forma terrestre, colocan la banderita y dicen, y aquí estamos. Por ende, gracias a que hay judíos que viven en la zona de Judea y Samaria, hoy viven 500.000 judíos en esa zona, la visión es que lleguemos a tener 1 millón, y más también, donde viven también 1,5 millones de árabes, según la autoridad palestina dicen que son 2,5 millones. ¿Por qué? Porque ellos suman a quién, suman también a los árabes que viven en Jerusalén Oriental, que no tienen ciudadanía, sino que tienen lo que se llama residencia. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos se llamarían ciudadanos, estarían reconociendo el Estado de Israel. Y como no quieren reconocer, entonces se van a llamar solamente residentes. ¿Y a quién más agregan? Agregan a todos aquellos árabes que se fueron en el 48 o se fueron después en el 67 y que los llaman a los llamados refugiados. Ahora, pasaron desde la creación del Estado de Israel, Baruch Hashem, 77 años, gracias a Dios. ¿Sí? Yo puedo decir que yo soy un refugiado porque mi abuela tuvo que escaparse de la Alemania nazi. Soy un refugiado alemán viviendo en Israel o en Uruguay, en cualquier lugar del mundo. Obviamente que no, cuando ya pasan 4 o 5 generaciones no puede existir esa definición de refugiados. Y ahí que la diferencia numérica, en realidad es 1,5 millones, y ahora últimamente también ese número fue bajando, ya que la situación a veces geopolítica y militar, se podemos llamarlo, de seguridad, muchas veces parte de los árabes también en Judea y Samaria decidieron que quieren irse a Europa y a buscar futuro en otros lugares. Esa es la situación. No sé si respondí. Rafael, tenemos otro tema muy controversial que es el muro. Hay muchos videos, tanto en YouTube como en medios de comunicación, en donde hemos podido ver el muro, que algunos le llaman el muro de la vergüenza, el muro del apartheid. Danos un poquito de contexto histórico. ¿Por qué surge este muro? ¿Cuándo? Y sobre todo, ¿por qué? Primeramente quisiera referirme a la terminología de la palabra muro. Muro se llama a una construcción de cemento. En realidad, el 90% de toda ese mal llamado muro es una cerca de alambre de púa en lugares donde pueden ser peligrosos, por ejemplo, como cercanos a una ruta, a un asentamiento donde le pueden tirar o disparar a una persona y pegarle. En esos lugares colocan un muro para que no vean hacia el otro lado. ¿Por qué se hizo eso? Porque en la época que estaba el primer ministro Ariel Sharon, había una gran cantidad de atentados terroristas provenientes de Judea y Samaria en los territorios, ¿sí? De la línea verde, que infiltraban dentro de Israel y no había formas de pararlos porque no había ningún obstáculo. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron hacer una cerca que rodea todo Judea y Samaria, un 10% que sí es muro, para evitar esas infiltraciones. Entonces, si un árabe quería entrar en Israel, tenía que pasar por un checkpost, lo revisaban, y hasta el día de hoy lo revisan, sí, que no lleva ningún objeto nocivo. Los autos de la autoridad palestina no pueden entrar en Israel. Los árabes que trabajan en Israel llegan hasta un lugar, un estacionamiento, dejan sus carros ahí y pasan a pie, los revisan y toman camiones, buses israelíes que los llevan a sus lugares de trabajo. Ahora, la pregunta es si esa cerca funcionó o no funcionó. Y la respuesta es un poco ambivalente. Funcionó en el sentido de que hoy día hombres bombas y autos bombas, se puede decir 99.9% que no hay. Pero como eso no les sirvió
a los árabes buscaron en forma perspicaz otras formas de poder atacarnos. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron túneles subterráneos, crearon misiles que te pueden saltar cualquier cerca que tenga 3, 4, 5 metros de altura. Entonces, desde ese punto de vista no funcionó. Ahora hay un tema más, que es un tema creo que es más crítico aún, que es cuál es el mensaje que tú estás dando cuando haces un muro o una cerca. Donde yo vivo, por ejemplo, en Carnation Bron, hay cerca alrededor, pero a 3 kilómetros hay una comunidad que se llama Kdumim, que en forma ideológica decidieron no hacer cerca. Y ellos no son atacados. ¿Por qué? Porque los árabes se dan cuenta, le tienen respeto. Si ellos no hacen cerca, son personas fuertes, son personas que no tienen temor y que están dispuestos a defenderse. Ese es justamente el tema con el que quería cerrar la entrevista, Rafael. Tú que vives en Samaria, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué tanta es la tensión con los árabes alrededor? Y sobre todo, ¿cómo son las cosas después del 7 de octubre? La situación después del 7 de octubre cambió drásticamente en el sentido que, por ejemplo, el 99% de la construcción de las casas, edificios en Judea y Samaria eran en manos de obreros de la autoridad palestina. Desde que empezó el 7 de octubre, hoy día que casi en forma completa no hay asentamientos que quieren hacer entrar árabes de Judea y Samaria a trabajar ahí. De repente traen árabes israelíes, traen drusos, traen coreanos o de otros países del mundo a trabajar ahí. Por otro lado, se siguen utilizando las rutas, los árabes trabajan en sus trabajos, nosotros en los nuestros. La vida cotidiana sigue, lo que sí cambió, yo lo puedo decir como soldado que estuve cuidando y lidiando en la zona de conflicto que es muy cerca de mi casa, ¿sí? Es que hoy tenemos 24/7 en varios puntos estratégicos, vigilancia que antes no había. Hace 2 días atrás salió una entrevista, hace un tiempo atrás, ¿sí? Salió una entrevista del doctor Moti Keidar que dijo que hay una tendencia en los árabes de Judea y Samaria a tratar de robar jeeps de Israel o comprar jeeps de Israel. La pregunta es ¿para qué? No es porque quieren hacer turismo aventura, sino porque Dios no quiera quisieran preparar otro 7 de octubre. Entonces eso hace que nosotros yo voy armado todo el tiempo. El sábado, que es el día sagrado nuestro, voy con un arma, una M16, y voy con mi celular al templo a rezar, justamente por ese temor a que pase algo. La vida sigue, la gente sigue yendo las rutas, no van menos, lamentablemente tenemos atentados en las rutas. Yo creo que parte del tema de si podemos quizás llegar a tocar en un poquito qué es lo que lleva a que pasen esas cosas, es que yo creo que falta quizás una lista de precios. ¿Qué es una lista de precios? Los árabes no saben cómo los vamos a castigar si ellos hacen un atentado. Yo creo, mi visión, que si ellos me tiran una piedra a un carro, independiente si le pegaron o no le pegaron, la intención de ellos fue matar. Entonces debieran recibir un castigo. Ahora, los castigos, la vida a ellos no le vale. O sea, si van a prisión o los matan, no les interesa. ¿Qué les interesa? Que le tomen tierras. Entonces, si yo les digo, ustedes me tiran una piedra, yo te bajo un edificio, te bajo una casa, y después que me tiren 5 piedras te voy a bajar una mezquita, la van a pensar 2 veces. O le voy a tomar un terreno, abrir unas tierras que colocaron unos olivos ahí, las van a pensar 2 veces. El tema es que Israel no llegó a ese punto de tener amenazas que las tienen que poner en práctica. Eso es lo que pasa hoy día en lo que pasó en la Franja de Gaza, ¿sí? Se dieron en muchos lugares que está todo hecho polvo, ¿sí? No quedó nada. Si ellos se van a dar cuenta que si ellos van a atacar contra nosotros, las aldeas de ellos se van a convertir en lugares superficies, creo que eso puede llegar a que la piensen 2 veces antes de atacarnos, y por otro lado se van a dar cuenta que estamos aquí para quedarnos por siempre, y algún día se van a levantar los brazos y van a decir ya basta. O le preguntaron, con eso quiero terminar, le preguntaron una vez a un rabino de ultraderecha, el rabino Shlomo Aviner, si está dispuesto a la ecuación de entregar territorios a cambio de paz. Y él dijo en forma muy sorpresiva, estoy completamente de acuerdo. Y todos lo miraron, dice, ¿cómo? ¿Te volviste de izquierda? Dice, no, que ellos me den territorios y yo les voy a dar paz. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que les damos algo a ellos? Creo que la visión tiene que ser al revés, ellos tienen que venir a suplicarnos a nosotros que no les peguemos más. O sea, nosotros tenemos que ser los fuertes y ellos tienen que darse cuenta que con nosotros no les vale la pena meterse. Bueno, y que tengamos shalom, y tengamos paz y tranquilidad, y que tengamos redención pronta. Amén.
Ojalá, Rafael, que así sea, porque en estos escenarios nadie gana y la verdad es que vivir en tensión pues no es lo que ni árabes ni judíos quieren. Ojalá tengamos paz pronto. Gracias por tu tiempo y espero verte próximamente en una entrevista. Muchas gracias, Brajot, bendiciones. Gracias, hasta luego.